Sí, profe, justo eso le iba a decir porque no tengo nota todavía. ¿No le llegó? Va. No, para que por favor me lo reenvíes. Ya, sí, al tiro lo hago. Me lo reenvías, tú ya sabes mi correo. ¿M? Sí, sí, más bien gracias por avisar, profe. Claro. ¿Ah? Bueno, voy a hacer un Profesor, paréntesis. Alejandra sí, González, tú también. sí, No tengo ningún trabajo tuyo, fíjate. respecto a eso, la delegada también me comentó lo mismo, pero yo las dos ¿Ya? primeras cátedras se las había enviado nuevamente y usted me envió un acuso recibo, por eso yo pensé que ya lo había visto. Y la tercera cátedra también se la envié, Qué pero raro porque ahora le he vuelto a enviar los tres juntos en un solo correo. sí. Debe estar sucediendo algo porque la verdad que yo pongo tu nombre y no me aparece en ningún correo tuyo. Claro, pero Entonces, por ejemplo, bueno, las tres se envié, eh, pero me lo puedes reenviar, lo acabo de reenvíamelo en un nuevo correo, por favor. en un nuevo correo ya lo reenvié hace, ¿qué será? 20 minutos. Las tres ¿Ya? cátedras. Ya, a mi correo Yahoo. Sí. Ya, ok, ok. Para revisarlo y ahí ponerte al día en cuanto a las evaluaciones, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que les iba a decir? Eh, Sobre la base de que ya, digámoslo así, todos van a ser evaluados y ya enviaron el trabajo, ya podemos hablar algo acerca del trabajo en sí, ¿no? Eh, Antes que todo, felicitar a Diego porque de todo lo que leí, realmente me gustó mucho lo que escribió Diego. Se nota que al menos prueba con eso. Fue un trabajo, yo diría, valiente, porque eso es lo que también aspiraría uno, ¿no? A que el alumno exprese sus opiniones y, por cierto, fundadas, que también es muy importante. Eh, yo diría que no hubo trabajos malos, pero sí la mayoría de los trabajos se dedicaron más bien a reproducir lo que había dicho el tribunal. Entonces, faltó tal vez un poco más de análisis exhaustivo acerca de lo que es el sistema, ¿no? Que es lo que esperaría uno, entender el sistema, introducir alguna crítica también al sistema, ¿no? ¿Verdad? Y voy a hacer un paréntesis en esta clase para más o menos ustedes comprendan qué es lo que es el sistema, qué es lo que piensa este profesor también en relación a las materias, ¿no? Claramente, la última evaluación se trataba de dos procedimientos que nosotros ya vimos ya, procedimientos que si bien es cierto son procedimientos penales especiales, pero que en la práctica reciben una total, yo diría, total aplicación, al extremo que hay más juicios abreviados y más juicios simplificados que juicios ordinarios penales propiamente tales. Entonces no es una cuestión menor saber qué es lo que es un procedimiento abreviado y qué es lo que es un juicio simplificado. Dicho esto, eh, las dos jurisprudencias que aparecen ahí que a ustedes les tocó analizar, trataban de materias puntuales y específicas. Primero que todo me voy a referir al juicio simplificado. Si se fijaron, y me parece que en clase yo había hecho un comentario sobre la materia aquella, no era un juicio simplificado cualquiera, sino que era un juicio simplificado que se relacionaba con una acción penal privada. Y por ahí yo creo que está un poco la clave, o lo que a mí me hubiera agradado que ustedes hubiesen también opinado, ¿no? Y si a eso yo le agrego la exclusión de prueba,
que fue lo que finalmente motivó a que fuera acogido el recurso de nulidad. Entonces, se producía un poco más ahí por así decirlo, la complejidad, o se provocaba un poco más la complejidad de lo que sucedía en el caso concreto. Lo cierto acá, de todas maneras, era que efectivamente, primero que todo, había que señalar que el juicio simplificado en comento, por tratarse de una acción penal privada, y al verse excluido, por cierto, el Ministerio Público de este juicio, ya provoca algo. Porque conforme al sistema acusatorio que ustedes han estudiado, que hemos estudiado este año, nosotros hemos sido reiterativos al señalar de que el sistema acusatorio está diseñado sobre la base de la presencia del Ministerio Público, sobre la base de este poder del Estado, que provoca cierto grado de desequilibrio respecto al imputado. Y por eso que el imputado debe de ser apoyado, jurídicamente hablando, para poder lograr este equilibrio que se genera con la presencia del Ministerio Público, ¿no? Este desequilibrio que se genera con la presencia del Ministerio Público. Entonces, el primer aspecto a considerar era que realmente, o cuestionamiento, mejor dicho, era respecto de la naturaleza de la acción discutida, ¿ya? Porque sabemos que la naturaleza de la acción discutida más bien tiene una naturaleza civil y no penal. Y ahí podríamos haber dicho también algo en relación con el Ministerio Público, si acaso estos juicios son o no más bien constitucionales. Sabemos que la persecución penal la tiene el Ministerio Público, y acá además se genera una distorsión, porque por ahí alguno lo señaló también, al decir que el juez se transforma en un ente investigador. De hecho, el juez tiene facultades en estos juicios para poder decretar diligencias, cuestión que no es lo que correspondería a un juicio penal hoy día, ¿no? Y lo segundo, en relación a lo mismo, ¿cuál podría ser o cuál habría sido realmente la incidencia de la exclusión de prueba? Porque si yo les pregunto a usted, ¿la exclusión de prueba es propia de qué juicio propiamente tal? ¿Es propia del juicio, de un juicio civil? ¿O hablamos más bien de un juicio penal cuando hablamos de exclusión de prueba hoy día? Era Es otra propia del manera. juicio penal. Claro, así es. Entonces, pero estos conceptos, como bien lo señala Diego, había que señalarlo, o sea, yo voy a emplear un término vulgar, había que tirarse a la piscina. Muy pocos se tiraron a la piscina realmente en Observé, ¿ah? Y en ese contexto, entonces, yo creo que faltó un poquito más de osadía. Osadía que la podemos tener acá, pues si estos son los escenarios en los cuales uno puede compartir ideas. Qué mejor que la academia, porque si no es la academia realmente es muy malo repetir siempre las cosas que vienen de afuera por repetirlas, ¿no? Y la idea de la jurisprudencia que yo les entregué era precisamente que ustedes tuvieran un criterio en ese sentido cuestionador, ¿no? Críticas constructivas, fundadas, amparadas, por cierto, en lo que habíamos visto en clase. Entonces, la exclusión de prueba, por cierto, también no aparece como algo necesariamente propio de este juicio, ¿no? No obstante, aquello sí es evidente
que tampoco podemos, y atendido a la naturaleza del juicio simplificado de la acción penal privada, tampoco podemos ser tan estrictos y dejar a las partes prácticamente sin ninguna posibilidad de probar en juicio. Y por eso que también el juez de garantía fue su fallo fue invalidado, porque se entendió que fue más allá de lo que el legislador exige propiamente tal. O sea, fue mucho más estricto de lo que el legislador exige. Y en ese contexto, entonces, más allá de la rapidez o de la concentración del juicio simplificado, yo apuntaría a lo que estoy señalando en cuanto a la naturaleza misma de este juicio simplificado, que es además un juicio simplificado que recae sobre una acción penal privada. Por ahí creo que está más bien la justificación de la nulidad del fallo, ¿ya? De la nulidad del fallo, en el sentido de que se dejó a una de las partes sin la posibilidad de probar al habérsele excluido su prueba, ¿no? Por ahí un poco iba. Y lo segundo, que también es una cuestión bastante, yo diría, debatible, a propósito del procedimiento abreviado, ¿no? Me gustó algunos comentarios que señalaron en relación a que, técnicamente hablando, el imputado siempre tiene que estar bien asesorado. Y el bien asesorado significa que tiene que aceptar riesgos. Porque conforme a la legalidad vigente, o a un positivismo rígido, por así decirlo, claro, si yo acepto el procedimiento abreviado, acepto los riesgos de todo lo que significa el no ir a juicio, como por ejemplo la exclusión de prueba. Y por ahí algunos señaló bien, en mi entender, de que efectivamente esa era una opción. O sea, yo debí de haber visto o haber previsto que existe ese riesgo y por ende le tuve que haber dicho a mi representado que no fuéramos que en este caso, que no aceptáramos el procedimiento abreviado, porque existía la posibilidad cierta de que de ir a juicio oral quedase excluida tal o cual prueba porque efectivamente había sido obtenida por medios indebidos. Pero la otra parte, que era la que también a mí me interesaba mucho, y fue la que abordó Diego en su trabajo, es, está bien, yo acepto el procedimiento abreviado, pero la pregunta es, y por favor en esto también no nos podemos perder, ¿ah? La circunstancia que yo esté aceptando los hechos, significa entonces que se van a dar por aceptado todos los vicios que tiene esa investigación. Y acá no apunto a un positivismo, sino más bien apunto a un criterio para algunos llamados hoy día moralista, ¿no? Lo que otrora podría haber sido el naturalismo o el no positivismo, derechamente. Una cuestión de orden más bien valórica, de principios, que apunta a la crítica cierta que los jueces, como lo hizo, en mi entender, yo creo que lo hizo bien, el juez de garantía
en este caso de primera instancia, ¿no? Que absolvió al imputado, y lo absuelve precisamente porque entiende que los antecedentes que obran en la investigación son antecedentes mal habidos, son antecedentes que fueron obtenidos de manera indebida. No son antecedentes que permitan acreditar de una otra manera, conforme a lo que observó el juez, la culpabilidad del individuo. Y ahí está el otro elemento que tal vez podría haberse abordado, que lo aborda Diego en su trabajo, tiene que ver con el estándar de convicción, ¿no? Más allá que yo efectivamente había dicho que los estándares de convicción más bien eran propios de los juicios orales, y eso lo sigo sosteniendo. Pero es un argumento también a considerar que el juez, ¿cuál es el estándar de convicción que va a tener el juez? ¿Acaso no le, y acá viene el argumento de Diego, que creo que estuvo bien, cuando digo, si acaso no le generan dudas al juez, dudas razonables al juez respecto de una investigación que tiene problemas, que tiene en este caso estos vicios? ¿Acaso esas no son dudas razonables como para poder finalmente no condenar al individuo? Y entonces, claro, el tribunal de segunda instancia, y esto va a ser objeto de análisis de las clases que nos quedan a propósito cuando veamos el recurso de queja, claro, ya acá nos encontramos con un problema que no es menor, porque la Corte de Apelaciones, en segunda instancia, cuando revoca el fallo y decide condenar al individuo, aprecia nuevamente los antecedentes. Y claro, al apreciar los antecedentes para ese tribunal, esos antecedentes eran, en este caso, suficientes como para condenar. Y entonces, ¿en dónde viene el problema? Que lamentablemente, claro, el recurso de queja, y en ese sentido es cierto que estoy de acuerdo yo con la Corte de Apelación, con la Corte Suprema cuando dice que el recurso de queja no es el instrumento idóneo como para poder derribar ese fallo, es el resultado de ese fallo. Pero algo dice la Corte cuando señala de que no obstante aquello, la apreciación de los hechos podría inclusive haberla compartido respecto del tribunal de primera instancia, pero no estaba dentro de sus facultades, por la vía del recurso de queja, dejar sin efecto lo fallado, porque claramente no estaba en presencia tampoco de una falta o abuso grave por parte del tribunal recurrido, de los miembros del tribunal recurrido, ¿me entienden? Entonces, claramente, claro, llegamos a un problema técnico final, pero que sí tiene un origen, y ese origen era el que el que quería que finalmente ustedes debatieran y fueran críticos respecto a cuáles son los efectos de ir a un procedimiento abreviado. ¿Acaso significa que yo, por el solo hecho de ir a un procedimiento abreviado, ya tengo que aceptar vicios, tengo que aceptar errores, tengo que aceptar transgresiones, por ejemplo, de derechos fundamentales? Porque una cosa es aceptar los hechos y otra cosa es la valoración de la prueba. Porque la valoración de la prueba le compete, nunca olviden ustedes, a los tribunales, a los jueces.
Y en ese escenario, entonces, tal vez los jueces deben ser más estrictos. Más estrictos, deben ser más rigurosos y claro, el recurso de queja, vuelvo a insistir, no es el recurso más idóneo, lamentablemente, y ahí se produce efectivamente un problema respecto del procedimiento abreviado a consecuencia, lamentablemente también digo que no habría o no hubo juicio oral propiamente tal. Por ahí va un poco el análisis, ¿no? ¿Verdad? Exhaustivo, qué sé yo, pero había que tirarse a la piscina. ¿Ah? Algunos lo hicieron y lo hicieron bien, otros más bien fueron en extremo respetuosos o más bien se limitaron a simplemente a reproducir lo que decía el fallo, que estaban conformes, o a reproducir la temática, la teoría de los procedimientos, que no era ese el objetivo del trabajo realmente. ¿Ah? Pero en general los trabajos no estuvieron malos tampoco, o sea, las evaluaciones, si se fijan, no son evaluaciones malas, yo creo que son buenas. ¿No? Entonces, eso era más o menos lo que yo esperaba. ¿Ah? Coincide que a la mayoría de las personas que les fue bien, Bianca, también Bianca Ticuna, excelente su trabajo. Tus trabajos en general han sido muy buenos. Bárbara también. Una mención especial para Marcela, porque Marcela te ha superado. ¿Ah? Me gustó mucho el trabajo que también hiciste. Veo que hay, profesor, muchas gracias. Superación. Marjorie Visa también. Y bueno, por si por ahí se me escapa alguna, le ofrezco las disculpas, pero en general, Francisca Ortega, Pablo también. Bueno, pero por ahí va un poco el tema, ¿no? No sé si ustedes tienen alguna pregunta en relación a estas materias que acabo de señalar. Me gustaría, Diego, escucharte a ti. ¿Cuál fue tu apreciación respecto de estos dos temas? Profesor, en primer lugar, respecto del primer fallo, ese era el caso de injurias y calumnias, si no me equivoco, de las niñas que fueron sometidas a un procedimiento de acción penal privada. En primer lugar, lo primero que hice fue, obviamente, dirigirme a la materia que hemos pasado, y ahí pude evidenciar como varios problemas que tenía la normativa en sí. Y ahí fue cuando justamente, por ejemplo, acá la acción la dedujo la parte querellante, porque justamente el juez le había excluido la prueba en atención a que erróneamente había aplicado mal el procedimiento supletorio aplicable al procedimiento de acción penal privada, que según el juez no era si no me equivoco, el de... Ah, ya, el juez dijo que sí, el procedimiento que aplicó erróneamente era el procedimiento ordinario. Dijo que en este caso... No el simplificado. Sí. Y en este caso se supone que tendría que haber acompañado la lista de testigos y los oficios en el escrito de querella y no en una audiencia destinada al efecto. Y respecto de eso mismo, ya. Luego la Corte dio lugar a recurso de nulidad interpuesto por la querellada. ¿Era recurso de nulidad, cierto? Sí. Ya. Se le dio lugar a este y todo bien. Sin embargo, también a mi opinión en esta parte, era el mismo procedimiento de acción penal privada el que vulneraba los derechos, en este caso, de las partes querelladas. Porque justamente encuentro que los estándares que sigue este procedimiento no se debieran
o en procedimiento en sí, no se debería aplicar hoy en día. Porque, por ejemplo, lo que me pareció más grave de este procedimiento es que pone en jaque ciertos derechos, como puede ser el derecho a la libertad, por delitos que no son de gran entidad. Y lo que hace es que, más bien, lo que busca la parte creyente con este es perseguir pretensiones patrimoniales que no corresponden al área penal. Eso me pareció más que criticable que todo. O sea, más que el fallo en sí mismo, criticaba al procedimiento de acción penal privada. Eso era en la primera jurisprudencia. Entendiendo que es una acción de naturaleza civil, más que penal. Sí, exactamente. Ahí también critiqué el hecho de que su procedimiento supletorio fuera el procedimiento simplificado y no fuera el procedimiento ordinario. Porque una característica del procedimiento simplificado es que acá el que lleva el proceso, el que tiene participación activa es el Ministerio Público y no el querellante. Claro, pero en este caso puntual, sabemos ya que el Ministerio Público no va a entrar a este tipo de materias porque son de interés privado y no de interés público. Más allá que Claro. en sí la Sí. acción penal, o mejor dicho, la cuestión sustantiva, que es el derecho penal, que es una cuestión de derecho público, estamos claros, pero lo que se está discutiendo, por muy delito que fueren hasta el día de hoy, ya tienen una naturaleza total y absolutamente patrimonial, ¿no? Por ahí hubo alguna alumna, no sé si fuiste tú, Bianca, o Marjorie u otro, que lo dijo muy bien cuando señala que la gran diferencia entre las acciones penales de derecho privado, como lo serían las injurias y las calumnias, con lo que es el daño moral en materia civil, dice relación con los efectos, ¿no es verdad? Porque a mí, respecto del daño moral, sinceramente, mi principal objetivo va a ser acreditar más bien los efectos. Por cierto, también tengo que acreditar el origen, que vendría siendo la fuente de la obligación. Pero ya no es el animus injuriandi, ¿me entienden o no? Porque ese es el problema, además, de los delitos de acción penal privada, que tengo que entrar a acreditar cosas que son... ¿Se imaginan ustedes acreditar el animus injuriandi a través de la prueba testimonial? Son cuestiones bastante complejas, ¿eh? Y ahí se confunde muchas veces el animus injuriandi con el animus brocandi, con la broma, qué sé yo, con la crítica política u otras características más que puedan existir ahí, o cualidades más que puedan existir ahí, o condiciones más que puedan existir, que por cierto hace que finalmente la acción no pueda prosperar, ¿no? Pero eso creo que también era una observación que merecía el trabajo. Sigue nomás, por favor, Diego, con el otro caso. Ya. Y respecto al otro caso, que era del procedimiento abreviado. Bueno, en este caso se recurre a través de un recurso de queja, que en este caso yo estuve, claro que la Corte Suprema lo desestimó. Y eso de verdad estaba correcto porque el quejoso le intentó dar un propósito que no correspondía al recurso de queja. No era la finalidad que tiene el mismo, que en este caso tenía que ver con con un abuso, alguna falta que hubiera cometido uno de los jueces al momento de fallar. Respecto de la imputada, que también fue condenada por el delito de tráfico de droga, en primera instancia el juez de garantía, al no lograr convicción sobre los hechos, justamente porque resulta que ella, al acceder al procedimiento
al procedimiento abreviado, habría aceptado los hechos. Sin embargo, luego quiso, si no me equivoco, hacer valer una causal de exclusión por algunos medios de prueba que se habían obtenido de forma ilícita. Entonces, a mi entender, eso fue lo que convenció al juez de garantía para no condenarla, ya que no logró formar la debida convicción. Sin embargo, acá, ¿qué es lo que pasó? La Corte Suprema, la Corte de Apelaciones sí tuvo en consideración esas pruebas que eran susceptibles de ser excluidas. Y en mi opinión fue como muy legalista o positivista para, eh, para fallar el asunto, porque no tuvo, o sea, generó convicción en base a hechos que tenía conocimiento que eran susceptibles de ser excluidos. Entonces eso ya a mí me pareció grave y justamente ahí lo cité, justamente el estándar de convicción en materia penal, que es más allá de toda duda razonable. Esa era generalmente era mi crítica que hice en esa sentencia, en ese fallo. Si tú te fijas, perdón que te interrumpa, a mi modo de entender, y esto, ojo que otros no piensan así, pero a mi modo de ver, en ese caso puntual, cuando se divorcia la ley de, en este caso, el fundamento de la misma, o sea, el sustento valórico que tiene toda ley, es ahí donde yo no tengo ya que seguir aplicando la ley, sino que tengo que aplicar otras cosas que vendrían siendo en este caso principios superiores, que me permitan finalmente ya no aplicar la ley, sino aplicar el derecho. Y a eso apunta un poco, en mi opinión, el estudio o la enseñanza del derecho en las escuelas de derecho. Porque de lo contrario yo les diría a ustedes, ¿sabe qué? Estúdiense del artículo tanto al artículo tanto, y luego yo les digo, háganme un resumen, un manual, y seamos súper respetuosos de lo que dicen los articulados de los respectivos códigos. Y respetemos la ley siempre, porque es la ley lo máximo acá. Y la verdad que no, o sea, las escuelas de derecho existen, si por algo, en mi opinión, tienen un fundamento de existencia, no tan solo para conocer el texto escrito, sino para cuestionarlo, para entender de que podrían haber mejores soluciones que las que el propio legislador ha establecido, ha señalado. Y de igual modo, a la hora de la interpretación de la ley, que es lo que estamos conversando ahora, es perfectamente posible cuestionar dichas interpretaciones, que son para nosotros jurisprudencias, no precedentes, sino solo jurisprudencias, que de una u otra manera podemos, en este caso, entender de manera diferente, ¿no? Profesor, Sí. y de hecho lo más llamativo de estos últimos fallos fue que la propia Corte Suprema dijo que no compartía el fondo de lo resuelto por la Corte de Apelaciones. Claro. Y ahí yo me acuerdo del caso Mohamed, porque el caso Mohamed contra Argentina, yo creo que la Corte Interamericana estuvo bien allá, porque le dice a Argentina, ¿sabe qué? Probablemente usted hasta aplicó bien su texto positivo, pero en cuanto a lo que es el fondo del derecho a recurrir, no se produjo la aplicación del derecho. Y ahí entonces, ¿cuál es, por así decirlo, la enseñanza para nosotros hoy día, sobre todo en cuestiones de naturaleza penal? Que por sobre los legalismos, por sobre los positivismos, están los principios generales del derecho.
Y son esos principios generales del derecho los que de una u otra manera nos obligan a tener que a veces ir más allá, a romper barreras, para poder entender de que, sobre todo en materia penal, no es tan relevante o no debería ser tan relevante la seguridad jurídica, sino que tenemos que darle una connotación también de justicia a la solución del problema. Claro, nosotros los abogados, nuestra brújula gira no en torno necesariamente a la justicia, sino yo diría más bien gira en torno a la seguridad jurídica, ¿no? Pero si hay algo en donde la justicia debería de tener una mayor connotación, a propósito de estas cosas que estamos conversando, es precisamente en materias de naturaleza penal, en donde no se trata tampoco de desestabilizar el sistema y decir, no, acá corazón de abuelita, todos somos acá buenas personas y mejor apliquemos los principios y dejemos de lado la legislación. No, no, no. Sino que hay casos en los cuales el criterio obliga, el criterio el razonamiento obliga. Entonces no podemos ser tan obedientes. Hay casos, por cierto, que no deberíamos ser tan obedientes de la ley porque nos estamos dando cuenta de que estamos fallando no en justicia. ¿Me entienden? Era un poco eso lo que quería yo con el trabajo. ¿Ah? En cierta medida creo que se logró el objetivo y por eso lo quise conversar con ustedes. Y ya creo que era el momento de conversarlo ahora porque ya estamos cerrando el curso, ¿no? Estamos viendo algunas materias que nos faltan, o estamos estudiando algunas materias que nos faltan, que son más bien reglamentarias, algunas no. Pero la idea del curso, la idea del sistema es lo que estamos conversando ahora. ¿Ah? Entender que, sobre todo en estas materias, lo que no puede faltar es la inobservancia a derechos fundamentales. Y por otro lado, también diferenciar, creo yo claramente, las cuestiones que son de naturaleza penal versus las que no lo son. ¿Entienden? En mi opinión, vuelvo a insistir, a propósito de los delitos de acción penal privada, deberían desaparecer del sistema procesal penal, porque su naturaleza no, por la sola circunstancia de que ya no intervenga el Ministerio Público, ya significa que se está desnaturalizando, por así decirlo, el sistema acusatorio respecto de esos procedimientos. No sé si hay alguna opinión en relación a lo que se ha dicho. Terminaste, Diego, ¿no es cierto? Sí, profesor. Y de hecho, también en la primera sentencia, cuando hablaba justamente de la supletoriedad del procedimiento simplificado a la acción penal privada, claro, lo que yo decía es que el Ministerio Público tenía el impulso en ese procedimiento. Y acá se intentaba comparar un procedimiento especial que ni siquiera tiene relación alguna con materia penal. Se intentaba comparar como la figura del querellante con el Ministerio Público. Entonces, eso era lo que me parecía mal. Pero fuera de eso, creo que está todo lo demás bien planteado. Claro. Bien. No sé si hay alguien más que quiera opinar. ¿No?
Continuemos entonces con la materia. Estábamos viendo un recurso que también es muy interesante y muy importante, el recurso de nulidad. Habíamos terminado la clase de ayer a propósito de la competencia que tenía la Corte Suprema, ¿no es verdad? Cuando un asunto llegaba a la Corte Suprema, veíamos que la Corte Suprema podía no entrar a conocer del asunto y derivarlo a la Corte de Apelaciones respectiva. Claro, conforme a regla, conforme a formato, conforme al texto positivo, no es que la Corte Suprema reciba cualquier cosa y derive cualquier cosa, sino que la regla le está diciendo a la Corte Suprema puntualmente: usted, Corte Suprema, cuando llegue un recurso de nulidad en donde la causal diga relación con transgresión a derechos fundamentales y usted considere que no existe transgresión de derechos fundamentales, sino que la verdadera causal es un motivo absoluto de nulidad del 374, entonces reenvíelo, en este caso, a la Corte de Apelaciones respectiva, para que conozca del recurso. O bien, cuando usted conozca o llegue a un recurso de nulidad, señalando que la causal dice relación con una errada interpretación de derecho y que existirían fallos contradictorios de tribunales superiores de justicia respecto de ese tema, y usted estime o estimare que no existen verdaderamente esos fallos contradictorios, entonces también ese error de derecho, que es un simple error de derecho, sin fallos contradictorios, o mejor dicho, potencialmente sería un simple error de derecho, porque todavía no sabemos si realmente estamos en presencia o no de un error de derecho. Entonces, la potencialidad de ese error de derecho, donde no existirían fallos contradictorios, también reenvíelo para que lo conozca finalmente la Corte de Apelaciones respectiva que fuera, o la Corte de Apelaciones que fuera competente, ¿no es verdad? Y por otro lado, veíamos que también la Corte Suprema, si conociendo de el recurso de nulidad por cualquiera de estas dos causales que le acabo de mencionar, del 373 letras A y B, se diere cuenta que además el fallo adolece de otras causales, de otros vicios, la Corte Suprema, por un efecto extensivo, también puede entrar a conocer de esa causal en particular. O sea, sería competente también para conocer de esa causal. Me parece que habíamos quedado ahí, ¿o no? Sí, profesor. Ya. Vamos a, en este caso, a seguir con el análisis de este recurso que es bastante reglado, pero que es necesario que ustedes conozcan algunas cosas que son importantes, ¿no? ¿Qué podemos decir ahora respecto a la forma de interponer el recurso de nulidad? ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos son los comunes a todo escrito, que nosotros ya los sabemos, ya no me voy a limitar a repetirlo, porque ustedes ya los conocen ya. Luego,
este escrito debe de mencionar expresamente el vicio o defecto en que se funda el agravio causado si se invocan las causales genéricas y la ley que concede el recurso de nulidad por dicha causal. O sea, es un poco lo mismo que veíamos a propósito de la casación, ¿no es verdad? Tengo que señalar el vicio o defecto. En este caso, invocando causales genéricas, ¿no es verdad? O también causales específicas, y la ley que concede el recurso de nulidad por dicha causal. O sea, ¿cuál será la ley que concede el recurso por dicha causal? En este caso, será el 373 o el 374. Esa es la ley que concede el recurso. ¿Cuál será la causal? Bueno, si la causal genérica, tendré que ir a la Constitución probablemente, ¿no es verdad? Si es la causal, otra causal genérica de la letra B del 373, error de derecho en este caso, tendré que ir a el Código Penal. ¿Cuál fue el error de derecho en que incurrió el tribunal para condenar a la persona o para no condenar a la persona según fuera el recurrente? Y bueno, si hay sentencias contradictorias ahí, tendré que hacer alusión también a aquello, acompañando en su momento, junto con el recurso, los antecedentes. Luego, y esto es muy importante, debe de establecer el recurso los fundamentos de las distintas causales que se hubieran hecho valer y contener las peticiones concretas que se someten o se piden en el recurso en relación al fallo del tribunal. Yo les decía a ustedes que este recurso, la principal característica que tiene, el recurso de nulidad, es que yo, en la mayoría de los casos, le voy a pedir al tribunal que solamente invalide. ¿Ya? Y no dicte sentencias de reemplazo. Y vamos a ver más adelante que las sentencias de reemplazo son específicas. Yo había dicho en la clase anterior que una de ellas decía relación con la calificación de los hechos, porque resulta que los hechos, por ejemplo, no eran delito, o porque el delito estaba mal calificado, o la pena no correspondía. O sea, siempre dentro de cuestiones que más bien son de naturaleza jurídica. Esas cuestiones que son de naturaleza jurídica, ahí sí yo voy a poder pedir, en este caso, en mi petitorio, sentencia de reemplazo. Entonces es importante el petitorio. Debe señalarse también la forma en que se ha preparado el recurso de nulidad o las razones por las cuales no fue necesario preparar el recurso. Y acá doy el ejemplo en donde sí tengo que prepararlo y el ejemplo en donde no es necesario prepararlo. El ejemplo donde tengo que preparar o tengo que demostrar que preparé el recurso es cuando durante el transcurso del proceso penal se originaron vicios, pero yo no tuve la oportunidad de recurrir. ¿Ya? O me rectifico, perdón. Tuve la oportunidad de recurrir. Que es el caso clásico del Ministerio Público, a propósito de la exclusión de prueba por derechos fundamentales. Resulta que al Ministerio Público se le excluye una prueba
por haber transgredido en la obtención de esa prueba derechos fundamentales. Y el Ministerio Público, para poder llegar a la nulidad, debió en forma previa haber apelado. Porque si no apeló, no va a tener su recurso de nulidad, va a ser declarado inadmisible. Ese yo creo que es el mejor ejemplo que ustedes pueden tener ahora de la necesidad de preparar el recurso. ¿Cuándo no es necesario prepararlo? Cuando cualquiera de las causales vinculadas con el 374, ahí no es necesario preparar el recurso. ¿Ya? Por cierto, tampoco va a ser necesario preparar el recurso a contrario censo respecto del imputado cuando se le excluyó la prueba porque no tenía la oportunidad de recurrir. Entonces, como no tenía la oportunidad de recurrir, obviamente no estaba en la obligación de preparar el recurso. Y respecto del imputado, siempre yo diría, en muchos casos, precisamente cuando estamos hablando de causales genéricas, o cuando el error se ha producido precisamente en el fallo mismo, como sería el error de derecho, que ha influido sustancialmente en los dispositivos del fallo, según acabamos de ver. Y finalmente también dentro de este recurso, y lo señalo porque tiempo atrás la verdad que uno era renuente, pero la práctica a veces le dice a uno no, hay que decirlo. En el recurso yo también tengo que ofrecer, si fuera necesario, prueba. Pero prueba respecto de qué. No prueba respecto del juicio. Porque no olvidemos que esta no es una instancia, sino que tengo que ofrecer prueba respecto de la causal que estoy invocando. En concreto, si estoy invocando una causal, por ejemplo, de implicancia o recusación, en ese recurso tendré que ofrecer prueba. O si la prueba dice, o si el recurso dice relación en concreto con una inobservancia que tuvo el tribunal en relación al derecho a la defensa de las partes. Y, por ejemplo, no se le permitió a una de las partes interrogar a su testigo. Bueno, probablemente en relación a la causal que estoy invocando, tendré que acompañar un registro de audio o ofrecer un registro de audio. ¿Me entienden? Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque es el momento en que yo tengo que ofrecer prueba en relación con la causal y dentro del recurso. Porque si no lo hago en este momento, la verdad que precluye mi facultad. Estos son casos muy excepcionales, muy especiales, muy específicos, pero ¿por qué digo que antes tal vez yo no quería mucho entrar al análisis de aquello? Para no enredar a los alumnos, pero la verdad que en la práctica uno se encuentra a veces con estos casos y es necesario que ustedes lo sepan. Creo que la mejor manera de entenderlo, vuelvo a insistir, es cuando yo pretendo acreditar la causal. Y esa causal a veces no tiene que ver mucho, siquiera tampoco con el juicio. Como lo sería, vuelvo a insistir, el motivo absoluto de nulidad del 374 letra A en relación con una eventual implicancia del tribunal, ¿no? Implicancia o recusación. Bien, dicho esto, entonces, me queda claro que yo tengo que respetar estas formalidades, porque estas formalidades resulta de que van a entrar, al igual como ocurría con la casación,
en un examen de admisibilidad por dos tribunales. El tribunal acuo, o ante el cual se interpone el recurso, y el tribunal juez, o el que va a fallar, el que va a conocer y fallar el recurso. Sabemos que el tribunal acuo siempre va a ser un tribunal oral en lo penal o el juez de garantía según sea de donde emane la sentencia definitiva que va a ser recurrible de nulidad. Por favor, no olviden, solo las sentencias definitivas son recurribles de nulidad en la medida que hayan sido dictadas por un juez de garantía o un tribunal oral en lo penal y por regla general provenientes de un juicio oral, propiamente tal, ¿no? Sobre todo cuando la sentencia ha sido dictada por el tribunal oral en lo penal. Entonces, ¿qué es lo que va a examinar el tribunal acuo respecto de este recurso? ¿Qué examen va a hacer puntualmente? Va a examinar dos cosas. Esto lo señala el artículo 380 del Código Procesal Penal. El primer examen, y es de toda lógica, va a ser si el recurso se interpuso o no en tiempo, dentro de plazo. No hemos dicho el plazo, pero se lo señalo ahora. El plazo para interponer el recurso de nulidad es de 10 días. 10 días corridos. Porque sabemos que en materia penal los plazos son corridos, ¿no es verdad? Y obviamente son plazos fatales, pero son de días corridos. Solo por una cuestión doméstica nomás, esto no define examen. Pero ¿qué pasa si el plazo expira en día domingo o en día feriado? Bueno, el legislador señala que el plazo se entiende prorrogado para el día siguiente hábil. ¿Ah? Excepción, una excepción muy, muy específica. ¿Ah? Pero lo que me interesa es que son 10 días, que les quede claro que son 10 días y 10 días corridos. Ese es el primer examen que va a hacer el tribunal, en este caso acuo. Y el segundo examen que va a ser, fíjense ustedes, y acá es una novedad porque veíamos que en la casación el tribunal no entraba a hacer el examen en relación con la naturaleza de la resolución recurrida. Acá en este caso sí el tribunal acuo tiene que entrar al análisis aquel, si la resolución recurrida es susceptible o no de nulidad. Son dos exámenes bastante simples, bastante rápidos, y luego entonces el tribunal acuo, por vía electrónica, una vez habiendo hecho este examen y habiendo declarado admisible el recurso, lo concede y lo tendrá que derivar al tribunal adcuent, que será, en este caso, dependiendo de la causal invocada, la Corte de Apelaciones respectiva o la Corte Suprema. Por una cuestión jerárquica, y acá es una cuestión más bien de naturaleza administrativa, siempre las cosas que llegan a la Suprema pasan por las Cortes de Apelaciones respectivas, pero no porque sea necesariamente la Corte de Apelaciones la competente, sino por una cuestión administrativa, ¿ya? Pero para que no se enreden acá y para que en el fondo no nos enredemos, lo que tiene que hacer el tribunal que está, en este caso, ante el cual se interpuso el recurso, tiene que derivarlo ante el tribunal
que para estos efectos va a conocer y fallar el recurso. Y ahí nos quedamos por ahora. Ustedes no van a ser por ahora jueces ni funcionarios de ningún tribunal, y por ende esto que es más específico lo dejamos para cuando ingresen los que quieran ser jueces a la Academia Judicial. Y acá viene entonces el otro control, pues. ¿Cuál será el otro control de admisibilidad que va a ser en este caso, que es un control más exhaustivo, que va a ser el tribunal ad quem? Se repiten los dos controles que acabo de mencionar, que tienen que ver con el plazo y que tienen que ver con la naturaleza de la resolución recurrida. Y luego agregamos, y era lo que yo le acabo de mencionar en relación a los requisitos que tiene que contener el recurso de nulidad, es si el escrito contiene los fundamentos de derecho y las peticiones concretas. O sea, un poco la causal invocada, la ley que concede la causal y las peticiones concretas, ¿no es verdad? Y además será motivo de control de admisibilidad, a diferencia con el recurso de casación, si se ha preparado oportunamente el recurso. Si pasa este control de admisibilidad, entonces el tribunal va a dictar una resolución similar a la que veíamos en la casación, que tiene que ver con la vista del recurso. Va a ordenar que el tribunal, que la causa, que el recurso sea puesto en tabla para su vista. ¿Qué es lo importante con respecto a la vista del recurso? Un par de ideas voy a señalar. Acá es de la esencia la comparecencia del abogado recurrente. Porque si no comparece el abogado recurrente, el recurso se tiene por abandonado. No se va a ver ese recurso. ¿Ya? En cuanto a la vista misma, no aparece o no interviene la figura del relator. Y no interviene la figura del relator por la sencilla razón de que lo que se pretende es una total y absoluta inmediación entre las partes con el tribunal. Otra cuestión técnica, y un poco como para homologar a lo que ocurrió en el juicio oral. No olviden ustedes que en materia penal, el registro de las audiencias no son escritas ni son computacionales, sino que son registros de audio. Entonces acá va a haber un audio, una grabación en donde va a quedar grabada la audiencia. Esto ustedes se van a dar cuenta el día de mañana cuando les toque hacer su práctica o más que hacer su práctica, perdón, cuando ya sean abogados y les toque alegar un recurso de nulidad o un recurso de apelación en materia penal. O sea, queda en audio el alegato que ustedes van a efectuar. Otra diferencia. En cuanto a los tiempos,
generalmente va a ser el tribunal el que le va a otorgar a las partes un tiempo para poder expresar o para poder alegar el recurso respectivo. Y también la ley indica de que se van a generar o se va a dar la opción de la réplica, o sea, el derecho a replicar con la intención de generar un debate, ¿no? Cuestiones que más bien tienen que ver con la tramitación en sí. Termino la clase con los efectos del fallo. O más que con los efectos del fallo, algo que se me pasó y que es importante que ustedes lo sepan en cuanto a los efectos cuando se concede el recurso. Con esto voy a terminar la clase. Cuando se concede el recurso. Veíamos que la regla general en materia de casación en la forma o en el fondo era que quedaba suspendido, ¿no? ¿No es verdad? La tramitación de la... O sea, mejor dicho, no se suspendía la tramitación del fallo. Esa era la regla general. No se suspendía la tramitación del fallo. Excepcionalmente, se suspendía, pero para casos muy específicos y puntuales. Entonces, la regla general era que no se suspendía la ejecución del fallo. Pues bien, aquí en el recurso de nulidad se mantiene esa regla. Se mantiene esa regla en el sentido que no se va a suspender la ejecución del fallo. Más aún si, por ejemplo, el fallo es absolutorio o no condenatorio. La persona debería quedar libre si está privada de libertad, por ejemplo. ¿Y cuál es la excepción? Y eso fue lo que me traicionó mentalmente y por eso dije que suspendía. La excepción, y es de toda lógica, ¿no? La excepción es cuando el fallo es condenatorio. Solo cuando el fallo es condenatorio se suspende la ejecución del fallo hasta la total y tramitación del recurso de nulidad. Porque obviamente, si ese fallo es condenatorio y está imponiendo una pena privativa de libertad, entonces es perfectamente atendible de que esa pena privativa de libertad solamente se haga efectiva una vez que la persona sea condenada, ¿no? ¿Verdad? O sea, ese fallo quede firme. Eso es lo que por ahora vamos a dejar hasta acá la clase. No quiero condensar materias porque en el fondo creo que sería una falta de respeto hacia sus personas. Pasar materia por pasarla. Creo que estas materias ustedes las tienen que saber. Son materias técnicas, algunas materias diferentes, como las que ya hemos visto. Y yo les quiero pedir a ustedes que nos pongamos de acuerdo para la próxima semana. ¿Les parece lunes y martes a la misma hora o no? Por mi parte no hay problema, profesor. La verdad que es voluntario ya. ¿Eh? Está bien, profesor. En todo caso, ¿sí? También, si los alumnos quisieran, igual podrían proponer algún horario que les acomode más, ¿o no? Claro. Yo creo, bueno, en principio lo dejamos para el lunes a las 4:30. Claro. ¿Ya? La idea es que puedan asistir, ¿no? ¿Son 2 clases, profesor? Yo creo que sí, van a ser 2 clases porque me faltaría queja, que es una cuestión que en el fondo es más bien reglada, y revisión, que es más bien teoría, porque pocas veces uno ve en la práctica algún recurso de revisión, pero
es importante también saber que para ustedes entender el recurso de revisión más que todo, ¿no? Y terminar algo que nos falta de nulidad. ¿No? Eso. Me envías tu trabajo, entiendo que Alejandra, ¿no? Ya me lo envió. Profe, ya está enviado. Ok. Y me faltaría un solo alumno que le voy a pedir a Bárbara si me pone en contacto con él, ¿no? Le había dicho yo a Bárbara, se me va el apellido del joven este. Ahora. ¿Cuánto era, Bárbara? Me parece que te lo indiqué a ti. Profesor, Javiera. Bárbara me dijo que se le cortó la luz. ¿A quién? A Bárbara. Sí, pero yo le aviso. Claro, que estoy viendo acá el nombre, estoy buscando el nombre del alumno que no me entregó el trabajo. Gonzalo Maluenda, ¿alguien lo ubica o no? Y a Valeria te mando por correo. Sí, profesor, por favor. Entre hoy día y mañana te mando por correo. ¿Ya? Va a ser un solo trabajo, un solo tema nomás. ¿Eh? Entendido, profesor, voy a estar atenta. Muchas gracias. Muchas Bajo gracias. La modalidad que tú ya viste, de qué se tratan las clases. Y de todas formas, yo te voy a dar las pautas, ¿ya? Gracias, profesor. Gracias a ti por asistir a clases. Ya, pues entonces estamos viéndonos, si Dios quiere, la próxima semana. Cuídense, estén junto a sus familias en estos días. ¿Ah? Gracias, profesor, igualmente para usted.